del panorama PUE, en donde estamos presentando un poco los resultados de los trabajos con los diferentes archivos que estuvimos realizando dentro del proyecto de unidad ejecutora, que dirige acá Sandra. Lo que nosotros vamos a presentar un poco es el trabajo que estuvimos haciendo en conjunto con el Parque España, con el Centro Cultural Parque de España, en el archivo del Festival Internacional de Poesía de Rosario, y presentar un poco los resultados que fuimos obteniendo básicamente, que es la idea de las jornadas, y algunas hipótesis de trabajo que se me presentaron después del derrotero en el trabajo, un arduo trabajo además. El objetivo con el que nosotros empezamos este trabajo era un poco más amplio, porque nuestra idea era trabajar un poco con la pulsión de archivo de la mayoría de los festivales de poesía. De hecho, empezamos a trabajar en el 2019, entre 2019 y 2020, con la pulsión de archivo que tenía el Festival de Poesía de Arroyo Leyes, y estábamos siguiendo un poco lo que el festival hacía y cómo el archivo en sí mismo se convertía en un dispositivo de registro y que potenciaba una especie de estado de la poesía argentina, o de una parte sustancial de la poesía argentina. En ese sentido, digamos, lo que pensábamos es que esa pulsión de archivo generaba distintos dispositivos de registros, y en algunos casos el archivo mismo, el festival mismo se convertía en un modo de archivar un estado de la poesía argentina. Esa era como una hipótesis incomprobable hasta el día de hoy, pero que estaba ahí en el horizonte y que sigue estando en el horizonte. En esa dirección empezamos a trabajar. Habíamos hecho un plan para viajar a distintos festivales. Sobrevino la pandemia en el 2020, eso nos modificó radicalmente todo el panorama, pero habíamos hecho un trabajo incipiente ya con el Festival de Arroyo Leyes, y uno de los resultados fue este capítulo del libro que apareció en estado de feria permanente, que fue un libro que salió en el 2021, pero que trabajamos en el 2020, y que fue compilado por Daniel Badenes y por Verónica Estedil Luna para Club Gem. En este artículo, que se titula "Los festivales y ciclo de lectura como ámbitos de circulación e intercambio, la experiencia de Ediciones Arroyo en la periferia de Santa Fe", lo que puntualizábamos era justamente cómo funcionaba en conjunto el archivo, la editorial y la reserva poética, y cómo eso se iba potenciando una manera de registrar una parte de la poesía argentina, ¿no? La reserva, son 3 instancias de un mismo proyecto, pero que eran inescindibles, porque los poetas que participaban del festival pasaban a formar parte del catálogo, o algunos que pasaban a formar parte del catálogo integraban el festival, y al mismo tiempo quienes iban a esa localidad para el festival, en la reserva poética, que era como parte de un proyecto que se desprendía de ahí, se les hacía un cartel con el nombre del poeta, y se disponía en distintos lugares de la ciudad ese cartel con el nombre del poeta, y a eso se lo llamaba, digamos, reserva poética. Entonces había ahí una pulsión de archivo, de archivar ese momento, de archivar el festival, pero de archivar también determinados poetas, determinadas constelaciones. En el 2021, después de esta primera etapa y de esa pausa que implicó la pandemia, firmamos un acta de acuerdo con el Centro Cultural Parque de España para trabajar en el archivo del festival, con Virginia Russo como responsable de la institución, que aquí está, debería estar acá, pero no quiso estar, así que está con Fernanda aquí, que fue fundamental, digamos, la conexión con VIR, porque VIR nos puso en conocimiento de todo el fondo documental, de todo el trabajo y de la historia de ese fondo documental, de la que después me voy a
me voy a explayar mínimamente, ¿no? Pero bueno, durante estos años estuvimos yendo casi todas las semanas, una vez por semana, a, a catalogar diversos fondos que integran, diversas secciones, perdón, que integran el archivo. Para llegar a las secciones que integran el archivo nos llevó mucho tiempo pensarlas, ¿no? Porque hay mucho material. Ahora les voy a detallar eso. Pero bueno, en el 2021 con lo que empezamos fue con la catalogación de la biblioteca del archivo. Esa biblioteca, que después Reggie un poco se va a explayar un poco más, se conformó por donaciones de libros de todos los poetas a lo largo de los 30 años y de las editoriales que comenzaron a participar de la feria de editoriales desde el 2009, ¿no? Hay una cantidad, ya le digo, casi de 500 libros ahí. Catalogamos esos libros y digitalizamos las tapas de esos libros para ponerlas en disponibilidad para la consulta del material y que se pudiera hacer después en la mediateca. Lo dije bien, ¿no? Del Centro Cultural Parque de España. Y también durante 2001 comenzamos a intervenir, digamos, a medida que Mariela iba catalogando la biblioteca y que nosotros íbamos explorando esa parte del archivo, empezamos a explorar, digamos, todo el fondo, todos los fondos, todas las secciones, no el fondo, todas las secciones que conformaban ese archivo, de manera de elaborar, por un lado, un diagnóstico y al mismo tiempo un plan. Y empezamos también a intervenir con exhibiciones dentro de la dinámica propia del festival. En el 2021 empezamos a trabajar, por ejemplo, a intervenir con lo que fueron los homenajes del festival, que son estos. Este creo que es el homenaje a Tamara Kamensain, en donde seleccionábamos, buscábamos dentro... Paso al siguiente video, después les digo. Ese es el homenaje y también en la sección archivo que este es Lamborghini. Y bueno, trabajamos tanto con los homenajes como con la parte archivo del festival, para empezar a visibilizar el archivo en la dinámica propia del festival. Es decir, existía un archivo, estaba ese archivo ahí, y la idea era instalar ese archivo en la dinámica propia del festival, ¿no? Lo que nosotros hicimos ahí fue seleccionar las piezas del archivo que pasábamos en cada una de las mesas de lecturas o en los homenajes, que eran los momentos de apertura de cada uno de los días del festival. Ese material se encuentra, de hecho, disponible en el YouTube del festival en el 2021. Así que eso está ahí disponible, se puede consultar. Son 11 lecturas que fueron seleccionadas para esa edición, que fue la del 2021. No fue fácil esa selección porque algunos de estos materiales estaban digitalizados y otros no. Algunos estaban en DVD, después vamos a hablar de la complejidad de los formatos que integran la parte audiovisual, que es otra problemática. Pero bueno, pudimos recuperar estos, algunos los digitalizamos de los CDs y DVDs que existían en el fondo, y otros estaban en un disco rígido que tenía ya un avance de digitalización de años anteriores del festival. En esa serie van a encontrar una lectura de Leónidas Lamborghini, de Juan José Saer, de Beatriz Viñoli, de Selva Casal, de Mercedes Roffé, de Mirta Rosenberg, de Gonzalo Rojas y de Lito Nevia. Y en los homenajes, bueno, está el homenaje a Tamara Kamensain, a Alejandro Schmidt y a Palo Pandolfo, que fueron los homenajes de ese año en particular. Eso fue 2021. En 2022... terminamos con la catalogación o con el primer inventario de la biblioteca. Tuvimos ya un inventario que estaba disponible en un Excel, lo que quedaba era transformarlo en fichas catalográficas
y en corregir esa catalogación, que fue un poco en lo que trabajó Marie durante ese año, y bueno, y Damián fue digitalizando las portadas de los libros. Creo que de hecho ahí hay alguna de las portadas que forman, digamos, parte del acervo de esa biblioteca. Estamos, bueno, tratando de darle un ordenamiento físico que se corresponda ahora con la catalogación, que es como el siguiente paso, que es lo que resta, porque no hay un ordenamiento físico, pero bueno, necesitamos disponer primero del espacio y terminar de ordenar esos materiales. Ahora bien, en este primer contacto, durante ese primer año, lo que también se nos presentó y se nos hizo como muy evidente fue que había diferentes tecnologías de registro que también daban cuenta de la historia del festival, ¿no? Como les decía, pensemos que es un festival que tiene 30 años, y lo que empezamos a notar en los materiales que conformaban ese archivo es que había desde cassettes hasta disco rígido. Eso implica que había VHS, había CD, había DVD, había micro DVD, digamos. Hay una cantidad de formatos impresionantes que conformaban ese acervo documental. Mucho de ese material, sobre todo de los primeros años, hay mucho de eso ya digitalizado, pero quedaban baches de digitalización en el medio que eran muy importantes y que, bueno, fuimos avanzando en eso, que después les voy a comentar bien. Pero lo que se nos presentó, y que era también una manera de seguir trabajando con esos materiales y de seguir explorándolos, era en esto de seguir con la visibilización del archivo, en esa edición que fue la del año 2022, que además era el año en el que se cumplían 30 años del festival, era la edición 30 del festival, fue armar desde el PUE con el instituto la muestra, Lo que el río trae, que fue la muestra del archivo del festival, en la que trabajamos mucho con todos, sobre todo con Ceci, acá, fue compañera de mucho trabajo en esa muestra, con Jesús, que también empezó colaborando con nosotros. Esta muestra nos permitía, bueno, por un lado, visibilizar esos materiales, como les decía, pero al mismo tiempo contar una historia del festival a través de esos distintos soportes que formaban el catálogo. Tenía diferentes secciones, llevamos casi la biblioteca entera, bueno, no la biblioteca entera, pero muchos materiales de la biblioteca los exhibimos en una vitrina de la biblioteca argentina, que también colaboraron con nosotros en conseguir atriles, en el espacio, digamos. Fue realmente un trabajo de varios meses en conjunto con diferentes instituciones y que implicó mucha coordinación de esfuerzos, ¿no? También dispusimos, bueno, hubo un dispositivo de exhibición audiovisual de las lecturas del festival que ya estaban digitalizadas. Y algo con lo que nos fuimos encontrando fue con los documentos iniciales de gestión del festival, que después voy a hablar de eso porque son documentos súper relevantes y que trazaron nuevas hipótesis y que permiten complejizar las historias, la historia asumida del festival. La complejizan de una manera impresionante porque encontramos cosas que no se dicen de esa historia y que está buenísima como reponer, ¿no? Volver a traer al centro sobre esa historia inicial del festival. Entre esos afiches encontramos en uno de los álbumes de fotos, hay más de 8.000 fotos del festival, eso es casi muy difícil de catalogar y lo dejamos como para el final porque es un trabajo impresionante. Pero en uno de los álbumes de fotos que está en el ILAB, porque se está restaurando, estaba el afiche del primer encuentro regional de escritores. Estaba plegado y pegado en el álbum de fotos de
del, del archivo. Y lo impresionante es que ese hallazgo, junto con la pulsión archivística de registrar el primer encuentro regional de escritores y un festival hispanoamericano de poesía de Uruguay como antecedentes del festival, eso está en los documentos de gestión, reconfiguró la cuestión del festival. Después me voy a explayar sobre el final sobre eso cuando terminemos de... Pero es muy interesante ese trabajo. Y lo que vimos es que, bueno, que ese material estaba plegado, que se podía arruinar con el tiempo. Entonces trajimos para que se haga una evaluación al ILAB de ese material y del álbum de fotos. Se hizo una evaluación, a finales del año pasado recibimos el informe, nos pusimos en contacto con Virginia y decidimos, bueno, definimos, en realidad nos dieron varias opciones de tratamiento del material y definimos una intermedia entre varias que habían ahí. Entonces lo que se está haciendo es despegar la cartulina del álbum, volver después a restaurar el álbum y después la idea es que ver si se puede despegar esa cartulina que está pegada en el afiche y plancharlo. Así que bueno, está en ese proceso en este momento el afiche del primer encuentro regional de escritores, que es muy importante, ya lo van a ver como sobre el final. Trabajamos también con las fotografías y seleccionamos en esa muestra las fotografías que daban cuenta de los intersticios del festival, de los afueras del festival, es decir, de los momentos de fiestas, de celebración, porque hay mucho de ese material registrado en las fotografías, no solo las mesas de lectura, sino mucho material sobre las fiestas, los encuentros, los momentos de socialidad del festival que no están en el resto de las secciones del festival y de los fondos documentales. Entonces quisimos como poner el foco ahí, en eso que permitía ver la fotografía, que no permitía ver, digamos, otros materiales. En definitiva, más allá de esto, no quiero aburrirlos con demasiado la descripción de la muestra, pero sí la muestra nos permitió, por un lado, tener resultados inmediatos y al mismo tiempo planificar el trabajo. En principio porque durante esa muestra, que acá está, hay fotos de exhibición de esa muestra, pero esa muestra, por ejemplo, nos permitió digitalizar 2 CDs de lecturas que estaban en el archivo del festival, que eran lecturas de los primeros años, de los primeros 10 años del festival, que no estaban digitalizadas, solo estaban en el soporte CD, se exhibieron durante la muestra, se colgaron en la página Sonidos de Rosario, a la que se podía acceder por un código QR y la gente podía oírlas. Nos llevó un tiempo esa digitalización, porque bueno, la trajimos acá, yo dije, bueno, metí el CD en otra computadora vieja, porque esta ya no tiene CD, pero llevé una computadora vieja mía que tenía para leer CDs, dije, bueno, copio y pego y ya está. Sí, copié, pegué y ya estaba. En principio, cuando quise oírlos no se escuchaban porque estaban encriptados. Entonces, no fue tan fácil, los trajimos acá. Acá pudimos desencriptar algunos de esos audios, pero no pudimos desencriptar la totalidad. Y quien pudo desencriptar la totalidad fue el Corcho, que está allá de Sonidos de Rosario, que tenía los equipos y que tenía los programitas y las extensiones y todo lo demás para poder terminar de desencriptar esos audios que no se podían digitalizar sino de otra manera. Pero bueno, se recuperaron, ahora están digitalizados, están en los 2 discos rígidos y hay también una reserva en la página Sonidos de Rosarios de ese material de lecturas de esos 2 años, que son los 12 desde el CD1 y ahí está el CD2 que forman parte. Hay lecturas de Juan Gelman, de Olga Orozco, de Beatriz Vallejos. Digamos, es realmente un CD con esas lecturas iniciales del festival muy importante, muy relevante. Y es lo que está digitalizado de esos cassettes.
queda el resto de los cassettes de digitalizar de ahí, ¿no? Que eso va a llevar un tiempo. Empezamos, ya después le digo, con la digitalización de los cassettes del primer encuentro. Después voy a ir a eso, que también supuso impactos en la forma de pensar el festival. También lo que digitalizamos fueron los archivos más antiguos del festival y el de los antecedentes, el primer encuentro regional de escritores, el Festival Latinoamericano de Poesía y el Festival Internacional de Poesía. Yo después voy a hablar de estos nombres porque estos nombres me llevaron a la cuestión de que no siempre fue Festival Internacional de Poesía de Rosario. En un momento se transformó en de Rosario y tiene implicancias muy importantes si uno lo pone en relación con esos antecedentes que están en el registro. Digamos, configura un poco, reconfigura la historia del festival, la pone en otra perspectiva, la complejiza. Ahí avanzamos en enviar el afiche para conservarlo, restaurarlo. Y ahí detectamos la necesidad de digitalizar ya los cassettes del primer encuentro regional de escritores, de las jornadas de ese primer encuentro regional de escritores que forman parte del fondo del archivo, ¿no? Y que son de 1993. También lo que detectamos en esa muestra es que había un solo disco rígido que contenía todo lo digitalizado hasta ese momento, y que eso nos ponía en riesgo, porque sabemos de la obsolescencia tecnológica, se podía romper ese disco rígido en cualquier momento e íbamos a estar en un problema. Entonces lo que hicimos es un respaldo de ese disco rígido con otro disco rígido que funciona como gemelo. Entonces hay respaldo en los dos discos rígidos por ahora. De máxima me parecería interesante que podamos avanzar en algún momento en tener también un respaldo en una nube. Pero bueno, eso es como otra etapa también. Pero bueno, hicimos ese respaldo que forma parte también del archivo. Y al que tenemos acceso con el IECH justamente porque ese disco lo compramos con los fondos PUBES. Y ahí terminamos como de tener un panorama mayor, ¿no? Digamos, en el 2022 tuvimos ya un panorama en concreto, digamos, la muestra no fue solamente un resultado, sino que fue parte del trabajo con el archivo. Eso para mí es muy importante destacarlo, porque nos permitió avanzar, ¿no? Digamos, esa muestra que exhibía el archivo también fue una exhibición para el propio equipo de lo que estaba en el archivo y de lo que necesitaba y lo que requería ese archivo, ¿sí? O sea que fue un resultado, parte de un proceso, pero no fue un resultado final, sino parte del camino mismo de producción y de trabajo con ese archivo. Y en esa muestra hay algo interesante, que es que hicimos archivo también de esa muestra, porque como parte del proceso reflexivo sobre el archivo establecimos la instancia de micrófono abierto dentro de la misma muestra, y ese micrófono abierto se registraba en el marco de la misma muestra, digamos, poniendo en abismo esa cuestión que era el archivo como registro, ¿no? Y bueno, esos micrófonos abiertos están en Sonidos de Rosario, trabajó el Corcho, fue quien hizo el registro, están disponibles ahí en Sonidos de Rosario para escucharlo, y están, por supuesto, respaldados en los dos discos rígidos del archivo del festival también. En lo que avanzamos ahí, bueno, fue justamente en un plan de catalogación. Por un lado, seguir, digamos, catalogando, pero hicimos un plan para seguir catalogando las distintas secciones. Ahí lo que catalogamos fue la sección gestión, empezamos a pensar en la catalogación de la sección gestión y de la sección de actividades de comunicación, que fueron muy importantes. La sección gestión tiene 165 documentos, que son documentos de gestión y no tanto, porque hay algunas hasta ponencias de algunos años. Hay una ponencia de Roberto Retamoso, de Graciela Carielo y de Gregorio de Marc, ahí también, como si fueran parte de esas carpetas, de esa sección. Y las actividades de comunicación también fueron muy importantes porque ahí está todo lo que es prensa del festival y todo lo que es la gráfica del festival. En la prensa del festival, entre la prensa y el festival y la gráfica del festival,
hay más de 400 documentos. Si sumamos todos los ítems, como diría Mariela, hemos catalogado hasta el momento 1082 ítems, ¿no? Avanzamos, digamos, en la catalogación de esos 1082 ítems, que fueron muy importantes. Después los vamos a... que están subidos acá en el Atom, en las 4 secciones, que se pueden cambiar los nombres, hay que terminar de organizarles y darles un nombre quizá... Yo creo que están bastante bien, pero hay que repensar, ¿no? Que es sección gestión, sección comunicación, sección festival, en donde están las lecturas del festival, básicamente, en la sección festival, y la sección biblioteca. Ahí está un poco más desplegado lo que es las series que conforman un poco cada una de esas secciones. Hasta el momento que se están cargando, ya están casi cargadas, hay que ir retocando y arreglando las fichas y las descripciones técnicas de cada una de las fichas. Antes de seguir yo y meterme con las hipótesis y todo lo demás, me parece que es más interesante que hablen las chicas el trabajo que hicieron con cada sección y después voy a volver sobre la sección de gestión. Dale. Bueno, primero quiero agradecer la gestión de Cristian, que él cuando dice nosotros es Cristian, llevando a cabo, sí, toda esa pulsión que él tiene de querer conseguir de algún modo dar una visibilidad más aún del archivo del Festival de Poesía. Así que el nosotros es más Cristian y nosotras que lo acompañamos. Y en segundo lugar quiero agradecer, bueno, el trabajo de Mariela Herrero, que tendría que estar acá, porque yo lo que voy a hacer es contar un poco lo que hizo ella. Yo estoy trabajando en la hipótesis sobre la biblioteca del archivo, o sea, mi trabajo es incipiente porque, como dijo Cristian, hay más de 500 libros que están en un armario, se hizo el inventario, que está en un Excel, de ese falta las descripciones más en las fichas, y después esa biblioteca que es, digamos, la biblioteca, la posibilidad de una biblioteca en tanto el mueble, digamos, cuando se trabaja en ese orden en una biblioteca, mi idea también es trabajar ahí, ir como viendo si adentro de los libros también hay algo que pueda llegar a aparecer. Pero mi idea a futuro es empezar a trabajar con dos hipótesis o dos cuestiones ligadas a que el festival no solamente constituye un hito en tanto pone de manifiesto, ¿no?, el espectáculo, la poesía, en tanto performance, sino que es un lugar de circulación y de comercialización, ¿no? Circulación de estos libros de poesía, las distintas... me interesan, por un lado, en ese sentido, la política editorial, que se hizo más presente a partir del 2010. Tuvimos también una entrevista con Virginia Russo en función de pensar qué pasaba antes del 2010 con la famosa feria de editoriales, que en el 2010 se hizo explícito, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en el 97 Cristian encontró en uno de esos documentos que no es de gestión, que es más como una gacetilla, en donde él decía que lo que había hasta ese momento era una mesa donde los poetas llevaban sus libros, ¿no? También me gustaría en ese sentido trabajar con las fotos, que justamente que es lo que falta trabajar, porque creo que ahí en las fotos también puedo encontrar estos encuentros, ¿no?, de la gente con los libros, ya sí, sea los que traen los poetas. De hecho hay fotos sobre eso. Entonces, bueno, me estoy trabajando sobre eso, por un lado, la política editorial que pasaba antes del 2010. Y acá encontré, en la gacetilla del 97 dice: como es costumbre durante el festival, habrá un stand de exposición y venta de libros reservado a los poetas participantes y a todos aquellos de la ciudad que quieran dejar los suyos. Además, alentamos a todos aquellos que quieran dejar plaquetas o fotocopias de su material para que la gente se los lleve sin cargo y así promover su producción que aún no ha encontrado destino editorial.
Eso me pareció fabuloso, ¿no? Porque en el 97 uno iba con su plaqueta en busca de editorial. Que en definitiva las ferias editoriales o la feria de libros funcionan así. Un autor va en busca de ese posible editor y cómo en el festival mismo se instalaba esa idea de ir en busca de una editorial. Y por otro lado también me estoy tratando de trabajar, ¿no? con este registro, esta pulsión del registro dentro del archivo que tiene que ver con los libros, las antologías, con el viento. Como con las la bandera de Macri. La bandera de Macri. Con las antologías que se produjeron en el propio festival. No, a lo mejor es por el viento. No, no pasa nada. Bueno, entonces con los libros que se produjeron durante el festival, que casi siempre estaba implicada la Editorial Municipal de Rosario o la UNL, también Espacio Santafesino, ¿no? Como la otra pata. Y por ahí en ese sentido encontré que hay muchas antologías, pero también hay obras editadas específicamente en torno a una figura, ¿no? Bueno, la obra de Juan Manuel Ischaupe, el homenaje a Beatriz Vallejo. Después, en el 2015, por ejemplo, que se publicó 53-70, la poesía argentina del siglo XXI, que tiene que ver era un homenaje también a los poetas de la Lagrimal de Trifurca y la Cachimba. Después, en el 2016, se presentó el homenaje a Aldo Oliva y ahí se presentó una obra compilada por MR. Entonces, en el 2011, la reedición de la obra de Raúl González Tuñón. Y a su vez, aparte de estas obras relacionadas con los homenajes que se hacían durante esos años, también encontré que están los libros, que creo que Cristian puso la tapa, libros que recopilaban las lecturas. Está la de 20 años de poesía argentina y otros ensayos, que está compilado por Osvaldo Aguirre. Después está, en el 2011, El habla de una experiencia, 18º Festival Internacional de Poesía de Rosario. Osvaldo Aguirre y Gilda Di Crosta son los compiladores. Y justamente lo que hace es exponer las notas que se habían hecho en el Festival de Poesía del 2010. Después, bueno, ahí está en el 2014, que hay un homenaje a Juan José Saer. También hay una reedición y está 1000 millones, Poesía en lengua española del siglo XXI. Entonces, bueno, lo que estoy trabajando es, bueno, y después me interesa llegar al 2020, lo que pasó con la pandemia, que ahí fue algo bastante interesante, que en las editoriales de Rosario, específicamente, ponían sus catálogos digitales en la página web de la municipalidad y todas las personas que querían comprar un libro, lo que la municipalidad había ofrecido era el de libre y gratis. Entonces coordinaba con la editorial y acercaban los libros. Entonces me interesa también pensar qué pasa ahí en la pandemia con esto de las bibliotecas y con las editoriales. Así que bueno, mi trabajo es incipiente porque quiero trabajar más con el tema de la escritura, de la descripción de esa biblioteca y bueno, pensar esas dos hipótesis, a ver qué pasa. ¿Decís vos o querés vos, Ari? ¿Querés vos, Ari? Bueno, dentro de las actividades que realizamos, bueno, también se hizo una práctica formativa en investigación de la que participó Ariadna Palos e Ignacio Polla, que estuvo coordinada por Mariela Herrero, y fueron quienes catalogaron, digamos, la serie prensa del festival. Así que bueno, Ari, te dejo. Bueno, yo quería contarles, ¿se escucha? Estoy muy lejos, ahí está, bien. Un poco cuál fue nuestra participación con Ignacio. Nosotros, como dijo Cristian, estuvimos trabajando en la serie de prensa. Empezamos a trabajar junto al equipo en mayo del año pasado y se extendió hasta principios de agosto más o menos. Íbamos una vez por semana con ellos a
revisar esta serie que consistía en un conjunto de recortes de diarios, revistas, suplementos literarios de diarios también, que cuando nosotros llegamos eso ya estaba ordenado en carpetas por año, y nuestro trabajo fue tomar esas carpetas, revisarlas, porque el material que había era muchísimo y ocurría que, por ejemplo, había algo repetido, un original y una copia que no se habían guardado juntos, entonces nosotros en la descripción que teníamos que hacer teníamos también que reconocer esas cuestiones. Tomar ese material y organizarlo en una planilla de Excel con una descripción del contenido de lo que íbamos viendo, tomando registro de la lengua en la que se producía, de dónde se producía, en qué soporte se encontraba. Y para eso nosotros, bueno, tuvimos que leer cada una de esas notas, de esas entrevistas. El material era muy variado, porque había desde suplementos literarios enteros dedicados al festival, hasta quizás gacetillas. Había entrevistas de una columna, había entrevistas de 2 páginas, había notas breves, había incluso crónicas. Y más o menos llevar un registro de qué era lo que íbamos encontrando. En términos temporales, el material con el que nosotros estuvimos trabajando abarcaba desde 1993, que fue la primera edición del festival, hasta mediados del 2010. En mi caso fue la primera vez que trabajaba con un archivo, en el de Ignacio estoy casi segura que también. Y bueno, por un lado fue muy interesante ver cómo esto de trabajar con un archivo, la cantidad de cosas que se están haciendo al mismo tiempo, que es un poco lo que estuvo también relevando Cristian y lo que íbamos a mostrar acá. Y por el otro lado, pensándolo más específicamente en relación con la serie de prensa del Festival de Poesía, a medida que íbamos haciendo nuestra tarea, a mí me fueron apareciendo algunas inquietudes y algunas ideas sobre eso que veíamos y qué relevancia tenía la serie de prensa en este fondo, que un poco eso también quería compartirlo con ustedes. En primer lugar, a mí me llamó la atención cómo la serie de prensa constituye un acervo de documentos valiosos para conocer y analizar las transformaciones del festival a lo largo del tiempo, en tanto es un registro en tiempo real de cómo el festival se presentaba, se relacionaba con otros espacios e instituciones, se difundía y cómo era recibido por la gente en cada momento particular, ¿no? Hay años en los que hay muchísimas notas en la prensa, hay otros en los que hay menos. Eso es una de las cosas que a mí me llamaba la atención, de bueno, cómo en cada momento era recibido y también era difundido el festival. E incluso el tipo de contenido que nos íbamos encontrando, porque había años donde todas las notas eran un cronograma de actividades, o sea, todos los recortes, casi todos los recortes eran un cronograma de actividades. Y había otros años en los que quizás lo que más imperaba en la prensa era el homenajeado, o era un invitado, o eran las actividades que se realizaban en el marco del festival, pero por fuera del espacio del festival, como pueden ser los talleres de poesía en unidades penitenciarias o las ediciones con, por ejemplo, la editorial municipal. Entonces, en ese sentido, me parece que la serie de prensa nos ayuda a historizar el festival y el vínculo del festival también con la comunidad, con una ciudad y con otras instituciones con las que se relaciona. En segundo lugar, algo que también me apareció trabajando con esta serie de prensa fue la posibilidad de pensar la historia, la existencia y la difusión de un evento cultural como este en relación con la historia ya no de una ciudad, sino un país. Esto a mí me apareció cuando nosotros estábamos con la serie de prensa, veníamos de relevar los 90 con una cantidad de papeles por año increíble, sí. Y de golpe llegamos a 2001 y había 4 o 5 notas, y en 2002 había 2. Yo me acuerdo también, en 2002 había 2. Que decíamos que perdieron. Yo me acuerdo que alguien, no sé quién, pero me acuerdo que alguien dijo, y sí, en 2002, ¿a quién le iba a importar el Festival de Poesía? Y eso a mí en su momento me llamó la atención, y cuando pensaba, bueno, ¿qué quería compartir acá? Me volvió inmediatamente eso, quizás por el contexto, porque ahí a mí se me abren una serie de preguntas que las considero hasta una necesidad hoy en día. Porque el festival seguía en pie. Y a nadie le importaba, por más feo que suene, o a muy poca gente le importaba en ese contexto, pero seguía en pie.
Y esas son dos cosas que a mí me parecen interesantes. Primero, sostener ese espacio. Y después, ¿para quién estábamos sosteniendo ese espacio? Se estaba sosteniendo ese espacio. Porque yo pienso, en estos contextos de crisis, ¿no? 2001, la mayor crisis económica de este siglo, hasta ahora, un festival internacional de poesía en pie que pasó de tener una presencia bastante relevante en la prensa a ser prácticamente ignorado. ¿Por qué se sostenía? ¿Quiénes lo sostenían? ¿Para quiénes lo sostenían? ¿Y cómo se sostenía? ¿Y qué valor tenía que se sostenga? Que yo creo que lo hay. En este sentido, el archivo del Festival de Poesía y en específico la serie de prensa es registro de una historia cultural reciente, pero también de una historia social reciente, y es un material que creo que nos abre preguntas específicamente literarias, específicamente culturales, pero también preguntas que, más que una pregunta sobre la historia o un evento, son preguntas también sobre las necesidades de nuestro presente, sobre todo en este presente en el que ahora estamos todos acá en el 6º piso de la universidad pública, y quizás mañana la universidad pública tiene las puertas cerradas. Digo, a mí este archivo en particular se me viene siempre esto a la cabeza cuando nos encontramos con el 2001. Como todo archivo, me abrió una serie de preguntas que tienen que ver con la historia de un evento en particular, pero también con el presente y con lo que estamos haciendo en el presente, que es producción de conocimiento, pero que es también algo cultural y también algo político, ¿no? Después llega 2004 y vuelve a crecer. O sea, de nuevo en 2004 aparecen un montón de recortes de revistas, de diarios. Y ya ahí la Argentina era otra y el festival probablemente también era otro, digamos. Entonces, ahí hay un doble registro, me parece. Y en último lugar, algo también similar que pensaba cuando recordaba que nos habíamos encontrado, era que yo había dicho recién que trabajamos con material desde el 93 hasta mediados de la década de 2010. Y a partir de, sobre todo, 2010, empieza a dejar de haber recortes de diarios de revistas y a haber impresiones de páginas web, de diarios web, que son un montón, porque claro, en la web aparece un montón de material y de golpe deja de haber, porque ya no sé qué tanto sentido tiene seguir imprimiendo algo que ya está disponible digitalmente. Y en ese sentido también lo que pensaba es, bueno, cómo incluso la serie de prensa, que quizás cuando yo agarré la serie de prensa dije, bueno, ¿qué será lo tan relevante de acá? Nos fuerza también a pensar cómo se difunde y cómo se presenta este festival. O sea, de golpe cambian las maneras de hacerlo llegar al público. Cristian hablaba de cassette, de disco rígido, VHS, de DVD. Bueno, con la prensa pasa lo mismo. De golpe se frena porque ya está todo en la web. Así que, en síntesis, para mí trabajar con esta serie de prensa y haber visto un panorama bastante general, porque con Ignacio nos dividíamos los años, pero más o menos íbamos viendo los dos que había en cada carpeta, me hizo pensar que, bueno, que es una serie que puede ayudarnos a pensar el festival como evento, pero también el festival en sus vínculos con una ciudad, con una sociedad, y también a pensar en los modos en los que ese tipo de eventos van cambiando su manera de presentarse y de comunicarse frente a un público. No más que eso. Bueno, yo por ahí voy a hacer un recuento específicamente de lo que fue la serie gráfica. En 2022, como Cristian contó, se organizó la muestra del archivo en el marco del festival número 30, y Cristian, bueno, en ese momento me convocó para participar de la organización de la muestra. Para mí el festival era un evento cultural al que asistías como público, ¿no? Entonces de repente me encontré frente a un montón de materiales
y por ahí un evento bastante particular con experiencias que me parecía que era como necesario como dar cuenta de lo que era el festival como un evento más allá de los materiales. Entonces, bueno, el desafío primero fue como ver qué hacer con esos materiales, cómo mostrarlos, cómo empezar a pensar dispositivos de exposición para dar cuenta de eso. Yo voy a leerles un pequeño texto para no perder el orden. Pero bueno, el contexto de mi vínculo con el archivo del festival fue en el marco del PUBE, pero específicamente a partir de la exposición del 2022, Lo que el río trae. En ese momento la muestra tuvo por objetivo dar cuenta de un volumen heteróclito de materiales cuyos formatos, soportes y mediaciones tecnológicas son de naturaleza muy diversa. Esto ya un poco como lo comentó Cristian, pero dentro del archivo Buscando el Poema conviven entre sí grabaciones sonoras alojadas en cassettes, en CDs, en discos rígidos, registros audiovisuales analógicos, en bandas magnéticas de distintos formatos, principalmente VHS, y digitales alojados en DVD y en discos rígidos también, registros fotográficos tomados y revelados con procesos químicos analógicos en papel y otros tomados y alojados en formatos digitales, también libros físicos que conforman el fondo de la biblioteca, y finalmente, digamos, un amplio despliegue de material gráfico que acompaña los días del festival, que informa sobre el festival, sobre las actividades y que también lo promociona. La búsqueda entonces fue el diseño de un formato expositivo que pudiera dar cuenta primero de la diversidad de materiales y también de esta cuestión, digamos, de lo performático del evento del festival, presentándolos como materiales vivos, en uso, y para ello, bueno, el diseño de dispositivos específicos y de recuperar en algún punto la interactividad que tiene el festival, ¿no? Apelar todo el tiempo a que el festival son personas leyendo, escucha, encuentro. Y fue interesante también que fueran en el hall de la biblioteca, en este espacio nuevo, porque había como un doble público, ¿no? El público del festival, pero también el público de la biblioteca, porque estuvo, bueno, más de una semana y la muestra... 15 días. Sí, estuvo casi 20 días. Entonces, esta muestra se centró en este acervo diverso, pero también buscó activar tanto los documentos como la potencia poética de los repertorios allí contenidos. Este dispositivo de lectura que ideamos entre las personas que estábamos pensando la muestra del festival fue un poco darle continuidad y activar el espacio de la exposición de los archivos para que no fuera simplemente una galería de paso, sino un espacio habitable. La pregunta que atravesó toda la muestra fue cómo dar a ver un festival treintañero, hijo de los años 90, que fue compilando a lo largo de su breve conformación archivística un abanico muy diverso de registros y de captura, de difusión y de circulación. Más de 30 años de festival contamos desde el nacimiento del Festival de Poesía, por momentos autopercibido internacional, en ocasiones reafirmando su impronta latinoamericana, 30 años en los que este festival millennial fue testigo de muchísimos acontecimientos poéticos, pero también de muchas transformaciones tecnológicas y sus correspondientes readecuaciones gráficas que tienen que ver con lo que yo estuve trabajando, ¿no? Lo que decía Cristian. Cuando yo entré al archivo en el Parque de España, digamos, también vi enfrente mío los VHS que veía cuando era chica, los cassettes en los que grabábamos con mis hermanas. Digo, como automáticamente esta idea de un festival millennial me apareció, ¿no? Manejar tecnología analógica, tecnología digital, pasar del CD al disco externo. La serie gráfica forma parte de la sección de comunicación y cuenta con 102 piezas gráficas
que reúnen materiales de las ediciones del festival, pero también, como decía Cristian al principio, del primer encuentro regional de escritores, evento que acompañó la creación del festival. Entre los elementos que componen este corpus se conservan afiches promocionales, folletos de manos con programación en distintos formatos, algunos tipos de revistas desplegables, algunos con mayores presupuestos y tecnologías de impresión, otros tal vez un poco más artesanales, postales, tarjetones, señaladores, stickers y otras piezas de material gráfico de colección o rememoración con indicaciones informativas mínimas, invitaciones a los eventos de apertura, copias vacías de certificados de participación, tarjetas de entrada a las cenas del evento, entre otras cosas. Yo acá tengo alguna foto. No, esta. Bueno, acá este es un panorama un poco general de lo que nos encontramos y de lo que intentamos seleccionar para mostrar en la muestra. Con el equipo nos parecía interesante observar que la serie gráfica, iba acompañando los cambios mismos del festival. Los cambios de cómo el festival se autopercibía, cómo se presentaba y también las gestiones. El primer afiche del festival, que está acá en la muestra que curó Mariel Herrero, en este caso está acompañado por una ilustración de Graciela Ballesteros, que presenta una mujer tocando el laúd, sentada sobre una superficie rocosa, y a sus pies hojas escritas junto a una pluma, una suerte de alegoría a las artes de la escritura más bien tradicional que presenta de alguna manera al festival. Desde 1996 más o menos hasta el 2009, la gráfica del festival cambia y se empieza a ver como esta cuestión de una búsqueda de una identidad. Se apela primeramente a obras de artistas rosarinos, ¿no? Acá hay una obra de Gambartes, pero hay obras de Berni, hay obras de Emilio Ghiglioni, hay obras de Adolfo Nigro, de Juan Grela, todo el plantel de pintores rosarinos como de renombre aparecen dentro de los afiches del festival. Un poco se estandariza este formato afiche, digamos, aparece el texto en una tipografía serifada bastante tradicional. Es la imagen la que determina qué paleta de colores se va a utilizar. Y el lugar central se le da a la pieza pictórica. Acá hay otro que es un poco más, que es posterior, que acá aparece una obra de Emilio Ghiglioni y se ve como, digamos, el diseño gráfico de los afiches tiene un poco un preseteado bastante identificable. Muchas de estas obras, algunas son de la colección del Castañino, otras son de colecciones particulares, pero siempre, digamos, recupera estas visualidades más asociadas al litoral, a la producción local. Hacia el 2009, más o menos, la identidad gráfica del festival comienza a transformarse, se incorporan otros elementos tal vez más abstractos al sistema comunicativo. También se despliegan, digamos, mayores formatos de difusión sobre el festival. Al principio solo teníamos los afiches y algún programa, y de repente empiezan a haber postales, tarjetones, todo un despliegue de materiales gráficos que tienen que ver con un momento del festival más bien álgido. Hacia el 2009 también se recupera esta imagen de la pluma del primer encuentro. Acá se puede ver. Sí, se puede ver acá en el. Esta es la del 2009, ahí es la primera. Esta es la primera y esta es posterior de los 20 años.
Bueno, esta recuperación de la pluma también se hace desde una comunicación visual más abstracta, más pensada, ayornada a lo digital, ¿no? Esta idea del pixel. Y bueno, por ahí siempre lo que se mantiene hasta este momento, hasta más o menos 2018-2019, hay como un momento alto de producción gráfica que empieza a mermar hacia el 2018-2019. Yo buscaba cómo dar cuenta de los últimos años del festival, y entonces me fui directamente a las redes. Acá aparecen elementos gráficos que están en sistema con la gráfica impresa, pero ya hacia el 2020 la gráfica, bueno, el 2020 fue un año bastante particular, pero hacia el 2020 empieza a aparecer toda la cuestión digital centrada, o sea, no hay prácticamente impresión, posterior a la pandemia tampoco. La edición del 2020 tuvo estuvo alojada de manera virtual, fue un encuentro como tantos otros que estuvo mediado por las videollamadas, la computadora, las redes sociales y los vivos. Y bueno, en función de esto empieza a aparecer la pregunta sobre el archivo se adapta a cómo recuperar estas cuestiones que hacen a lo virtual, ¿no? Porque la identidad gráfica del festival, en tanto hay impresiones, es bastante fácil seguir un hilo o ver las transformaciones en los ítems. Pero bueno, hacia los últimos años aparece la pregunta por lo digital, que es una pregunta que está como todavía ahí por verse en relación al archivo del festival, pero que bueno, Ariana un poco también comentaba cuestiones similares que tienen que ver con una obsolescencia del papel, con una no obsolescencia en términos concretos, sino como con un dejar con otras formas de comunicar y de hacer llegar el evento a sus públicos. Bueno, hasta acá entonces. Sí. Bueno, y finalmente lo que nos queda es la sección gestión, que es la que me permitió un poco reconfigurar la historia del festival, que es lo que estoy pensando y trabajando actualmente. En la sección gestión hay 165 documentos, como les decía, de los más diversos, cartas, fichas. Hay documentos como estos que son bastante auráticos. Por ejemplo, ahí ven la ficha de inscripción de Joaquín Giannuzzi, de Saer, o la de Elvio Romero, y hay cartas también, ¿no?, manuscritas, que son cartas que se establecían, que se enviaban entre organizadores y poetas durante este periodo, ¿no? También hay críticas, cartas que se enviaban con críticas al festival y se tomaban, y son muy graciosas las respuestas también, ¿no? Hay todo un entramado ahí de polémicas que son muy interesantes, de poetas de la ciudad, que envían a los organizadores, y que, bueno, es parte del folclore del festival. Pero me quiero detener básicamente, más allá de eso, en estos dos antecedentes, por un lado, ¿no?, que ya lo había planteado antes. Por un lado, el del primer festival hispanoamericano de poesía, que se celebró en Montevideo en 1993, del que participaron muchos escritores de Argentina, pero también participaron editores y también revistas literarias de Argentina, entre ellas 18 Whiskies y el Diario de Poesía, por ejemplo. Entonces ya ahí había como un primer contacto, y dentro de los invitados del festival de hispanoamericano, más allá de estos que son los que están ahí, que son los argentinos, les argentines, estaba Elvio Romero y Washington Benavides, que fueron centrales tanto en el primer encuentro regional de escritores
como parte del primer consejo asesor del Festival Internacional de Poesía de Rosario. Entonces ya ahí vemos en ese entramado que empiezan a constituirse redes que no son menores y se empieza a sospechar. Porque si vemos los títulos del festival, empieza como Festival Internacional de Poesía, Festival Latinoamericano de Poesía, en el 2000 vuelve a Festival Internacional de Poesía, que no está ahí, pero vuelve, y en el 2009 el festival se llama Festival Internacional de Poesía de Rosario. El de Rosario se agrega en el 2009 y dura hasta hoy, ¿no? FIPR. Esos cambios, que son también políticas culturales y perspectivas sobre la cultura y sobre la poesía y sobre las prácticas, me resultaron siempre como muy sospechosos. Y creo que encontré algunos lugares por donde entrar a esa pregunta de por qué esas transformaciones de los nombres, contextualizando en esos inicios y en esos antecedentes mismos que están en la sección de gestión del festival, ¿no? Es como si ahí se diera cuenta de algunas políticas del festival en relación con los nombres y en relación con cuestiones que hasta el día de hoy perduran, digamos, dentro de las discusiones, dentro de los ejes en los que se organiza el festival, digamos, que ya estaban en ese inicio y en esos antecedentes que el mismo archivo del festival tiene y postula, ¿no? Por un lado, entonces, se da este encuentro en Montevideo, pero al mismo tiempo, en 1993 se da el primer encuentro regional de escritores. Lo que se presentó como con muchísima evidencia es una relación más sólida, que está sustentada con ese cambio de nombres del festival a partir de problemáticas que se abrieron en ese primer encuentro regional de escritores. Nosotros digitalizamos, el Corcho, que está allá también, el Sonido de Rosario, digitalizó el año pasado los cassettes del primer encuentro regional de escritores, también en el marco del PUE. Y eso me permitió a mí ver y avanzar en otra perspectiva. Esos audios, junto con la digitalización en proceso todavía, pero que ya la catalogación está, de esa sección de gestión. ¿Por qué? Si ustedes leen acá, dice, es la primera actividad llevada a cabo en forma conjunta entre los miembros del movimiento literario y cultural del sudeste sudamericano, constituido durante el primer encuentro regional de escritores. Chao. Eso configura toda la historia del festival, reconfigura toda la historia del festival. Por eso siempre hay distintas versiones sobre esos inicios en conflicto y demás. Bueno, queda claro que el primer festival lo organiza la municipalidad, al segundo se incorpora a la provincia, cambia el nombre, cambia a latinoamericano. Pero si uno sigue con los documentos, el segundo festival latinoamericano es el segundo evento impulsado por el movimiento cultural y literario del sudeste sudamericano. ¿Qué pasó? Ay, no, fuera como lo primero, bueno, todavía no sé del todo quiénes son, tengo algunas. Sí, en el 94 hicieron un concurso, es decir, se constituyó acá, todavía no sé quiénes lo integraban, sé de dónde salió, pues mantuve conversaciones con María Lanese, por un lado que me informó y ahora voy a tener unas charlas con Estela Ardel, que estaba como en ese momento inicial. Voy a hacer una entrevista en breve. Lo que queda claro es que el festival es impulsado por este movimiento, que surge del primer encuentro regional de escritores y que lo organiza el Estado toma la bandera y es parte constitutiva del festival desde los inicios, pero el impulso lo toma este grupo, ¿no? Que quiero saber quiénes son ahora, que todavía no lo sé. Estuve rastreando, habían abierto un primer premio internacional de novela, un concurso, es decir, era un grupo que estuvo activo en ese primer momento. Ahora, es interesante
ahí reparar en lo que pasó en ese primer encuentro regional de escritores, porque cuando digitalizamos los encuentros me encontré que todas estas tensiones en los títulos del festival estaban en las discusiones del primer encuentro regional de escritores. Es decir, la discusión entre lo internacional, lo local, lo regional, eran centrales de ese primer encuentro de ese primer encuentro regional de escritores. ¿Y qué se entendía por región en ese primer encuentro regional, básicamente? Bueno, se entendía a la región como aquella nucleada en torno de la cuenca del Paraná y que comprendía Argentina, Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil, aunque se extendía hasta Sao Paulo, y eso a Raúl Antelo lo ponía bastante nervioso durante las discusiones en el primer encuentro regional de escritores. Claro, porque Raúl Antelo decía, bueno, pero se incluye a Sao Paulo, pero se excluye a Buenos Aires. Acá, ¿cómo es esto? ¿No? Digamos, ¿qué es la región? ¿No? En todo caso, entonces, entre esas discusiones había posiciones de las más heteróclitas. Había quienes se burlaban de la idea de lo regional, de la región, lo ligaban al regionalismo. Estaban quienes pensaban en una concepción más universal. Elvio Gandolfo participó de unas discusiones y pensaba en realidad a la región como una conexión entre ciudades que tenían que ver con su poética. Por otro lado, digamos, parte de la discusión estaba ahí. Había una discusión entre universalismo y regionalismo en las exposiciones, por ejemplo, de Angélica Gorodischer, como participantes también de ese primer encuentro, que participó efectivamente en los primeros festivales, Angélica Gorodischer también. De hecho, hay registros fotográficos y está en la programación la intervención de Angélica Gorodischer de esas primeras ediciones. Hay una pregunta que después le voy a decir a Mario, porque ahora cuando volví a escuchar, hay una pregunta sobre cuáles son las lenguas de la región, y hay toda una discusión sobre las lenguas indígenas, las lenguas originarias, que se desprende de ese primer encuentro regional de escritores. Por eso digo, ese primer encuentro abre problemáticas que llegan hasta el presente, abre una futuridad que se arrastra hasta el presente, ¿no? En la organización del festival. Hay un espacio actual que es Lengua Madre dentro del festival, que pone en tensión esa discusión, ¿no? Y entonces, claro, a la luz de esto, esos nombres replican de alguna manera las tensiones que estaban inscriptas ya en ese primer encuentro regional de escritores en torno a pensar la poesía, la literatura, el arte como una cuestión regional, internacional, local, ¿no? Y terminar en el pliegue final del Festival Internacional de Poesía de Rosario, desde una perspectiva casi situada, ¿no? Los situados desde Rosario en relación con lo internacional, ¿no? Cómo esa transformación en los nombres da cuenta de esas tensiones es algo que a mí me impactó mucho. Y cómo se reconfigura entonces la historia del festival a la luz de esta contextualización, ¿no? Porque es verdad que el Estado y la municipalidad y la provincia estuvieron desde los orígenes casi, los dos, pero aparece este movimiento ahora como impulsor del festival central, ¿no? Y esto también reconfigura otra idea que suele estar asociada al festival, que el festival es una invención de los poetas de Rosario. Bueno, tengo malas noticias para eso, que están en el programa del primer Festival Internacional de Poesía de Rosario. Sí están los poetas de Rosario, claro, pero hay poetas de la región, entendida como región en el sentido de el primer encuentro regional de escritores. En el Consejo Asesor está Washington Benavides, estaba Elvio Romero, si no me equivoco, y esperen que no llevo a leer, Dylan Camargo, Beatriz Vallejos, ¿no? Pero entonces fijémonos cómo el festival emerge en el entramado de una red regional de poetas. Y se reconfigura y se sostiene en ese entramado de una red regional de poetas, ¿no? En Rosario, desde Rosario, con los poetas, les poetas de Rosario, pero el entramado, digamos, original del festival emerge de esa preocupación y de ese problema por la región. Y en diálogo con María Lanese, hablábamos, me contaba que justamente en este momento en el que emerge el festival,
y que estaba esta preocupación por la región, estaba toda la problemática de las ciudades del Mercosur. No hay que perder de vista eso en estos orígenes también, ¿no? Digo, que está en un momento de reconfiguración política y los poetas que participan de la organización del festival son generalmente funcionarios o tienen un papel dentro de la gestión que impulsan, digamos, el festival al mismo tiempo, digo, Florencia Lo Celso, Ardel, ¿no? En esos primeros momentos, y cómo ese entramado político va reconfigurando y va también, digamos, empujando esto que hace posible el festival, ¿no? Eso me pareció como muy, muy interesante, y algo que me decía María Lanese es que en este momento puntual, dentro de estas ciudades del Mercosur, Montevideo tenía un lugar destacado en el entramado de ciudades culturales del Mercosur, ¿no? Festival Hispanoamericano de Poesía, donde también se inician estas redes. Bueno, nada, eso. Revisar, digamos, esa sección de gestión reconfiguró para mí la historia del festival o ciertas ideas de la historia del festival que aparecen como, que yo también las he reproducido, digo, porque la hemos charlado y la hemos visto, y bueno, el festival como, por un lado, invención solo del Estado, bueno, no pareciera que no es solo del Estado, sino que es el Estado junto con este movimiento del sudeste sudamericano, el movimiento cultural y literario del sudeste sudamericano, y el festival como un festival de los poetas, les poetas de Rosario, ¿no? Bueno, no es solo de les poetas de Rosario, sino de esta red cultural que aparece en ese primer momento. Así que bueno, esto es en lo que estamos trabajando. Gracias. La primera creo que era... Bueno, no sé si hay preguntas. Dale. Y de una nueva gestión del festival. Todo eso junto. Sí. Sí. Samoilovich y Osvaldo Aguirre. Fue la primera gestión del grupo. Yo no me... Sí, de eso no me acuerdo. Yo eso no lo tengo, no me lo acuerdo. Pero sí es evidente que ahí se produce un quiebre. De hecho, se produce el quiebre en la gráfica. También se vuelve a aparecer la plumita con pixelada, aparece ahí. Digamos, hay todo un quiebre ahí que se da en el 2009. Aparece la Feria de Editoriales en el 2009. No, 2009 es. 2009. Se propone la Feria de Editoriales ahí. Digamos, hay una reconfiguración en esa fecha particular, que es 2009, del festival. Y el festival se transforma, yo creo que fue en los años en los que se transformó casi en una política cultural pública, el festival. Se destinó muchos recursos, se promocionó la ciudad a partir del festival, digamos. El festival tuvo en ese periodo un lugar destacado dentro de las políticas culturales de la ciudad. Eso es claro, digamos, clarísimo. Me parece como con claridad eso. Sí. 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 Se los destacaba a los festivales, pero el festival de poesía en ese periodo se transforma como en el festival de la ciudad. Fernando Farina era en ese periodo, no lo recordaba. Y lo otro, sí.
Sí, claro. Sí, sí, está en CD, no está digitalizado, pero está, pero no está en el disco. Sí, la introducción sí, pero está en CD, no está digitalizada. El año 2009 está todo en CD. Y hay algunas grabaciones de video, pero no son muchas. Sí, porque lo buscamos por Estela, lo rastreamos todo ese año. Bueno, entonces, sumémosla, Corcho, sumémosla porque no está digitalizado eso. Bueno, no está, en los soportes que tenemos, en los cosas, no está. Claro, lo que tenemos es CD y DVD, eso lo tenemos, pero no está digitalizado. Eso. Bueno, no es, el 2009 además se incorpora el Centro Cultural Parque de España, es verdad. Más invitaciones internacionales, de hecho, a partir de esa fecha había como 15 invitados internacionales, o sea, se duplican los invitados, y de otras partes del mundo que no eran solo de Latinoamérica, como fue un poco en la primera etapa. Se achica la cantidad de invitados, pero se avanza en una internacionalización mayor, porque en la primera etapa se invitaban 70, 80 poetas, era una cantidad inmanejable para hoy pensarlo, pero digamos, se invitaba esa cantidad. Con los centros culturales. Sí, entre 15 y un poquito más a veces, era eso. Y claro. Sí, bueno, de hecho de esa gestión surge el archivo del festival en 2015, que fue un trabajo que emprendió Virginia y María, y creo que alguien más que me dijo María, Sofía Aldazoro. Que fue en 2015 que se trasladaron los fondos documentales que estaban en Sala Labardén y en el Centro Cultural Bernardino Rivadavia. Se hizo una presentación en el marco del festival a las 11 de la mañana del archivo. Y ese ordenamiento del archivo en físico es el que perdura hasta hoy y que está muy bien ese ordenamiento. Es un muy buen trabajo en el ordenamiento físico, digamos, de los materiales. Y en relación, bueno, con la institución, fue una relación muy fluida, bueno, gracias a Vir, coordinamos horarios, siempre estuvo ahí, siempre muy, muy predispuesta. Yo creo que es importante reflexionar sobre todo en este marco, en esos acuerdos con las instituciones, porque nos permiten pensar más allá de las posturas teóricas sobre la inutilidad de nuestras prácticas, creo que nos permiten pensar todo lo contrario, en la utilidad de nuestras prácticas para en determinadas disciplinas y en determinados campos del saber, digo, una utilidad palpable materialmente, en este caso, en un ordenamiento del archivo, en una catalogación y en una disponibilidad del archivo que para transformarlo en algo público, ¿no? Porque digamos, tendemos a eso, todavía no definimos dónde, pero la idea es hacer que este archivo esté, digamos, la catalogación por lo menos esté disponible públicamente en alguna de las páginas institucionales, ¿no? Entonces me parece central, es una tarea que no hacen otros, o que hacen muy pocos y que el Estado generalmente no la hace y el privado tampoco. Entonces digo, este instituto de humanidades y de ciencias sociales también, porque tenemos ciencias sociales y después me retan, pero este instituto y los institutos de CONICET, digamos, en este tipo de tareas, más que la inutilidad, muestran la utilidad y se hacen cargo de cuestiones de las que nadie se hace cargo muchas veces, ¿no? Hubo una inversión muy importante del PUE, ¿no? En la muestra, en las digitalizaciones, en los respaldos de los discos, digamos, en los chicos que participaron como recursos humanos, digamos. Me parece que en este momento en el que se discute muchas veces nuestro rol, es importante como señalar eso y señalar también las vinculaciones que se generan con otras instituciones, desde nuestras instituciones, que no son muchas veces vinculaciones como lo entienden las otras ciencias, que nos reditúe a nosotros económicamente, porque no nos reditúe económicamente, digamos, la vinculación,
pero sí nos reditúa en investigación, en formación de recursos, nos reditúa simbólicamente en avanzar en nuestras propias prácticas, en nuestras propias investigaciones. Entonces digo, también se reconfiguran en estos convenios los conceptos de vinculación científico-tecnológica, ¿no? Digamos, muy específicos y bastante particulares para nuestras áreas y que ponen en valor a nuestras áreas también. Bueno, eso. Pero te están grabando por eso. Somos instituciones que carecemos de ese valor, podemos generar espacio para reproducirlo, me parece, insisto, indispensable en los tiempos que corren. Ya no se trata de un deseo, sino de un imperativo. Así que bueno, gracias, creo que el trabajo sigue. Sí, va a seguir, hay varias cosas por hacer y también te queremos agradecer porque fue muy importante el vínculo, fue muy importante, bueno, toda la logística que supone, la coordinación de horarios, o sea, y que encontrar un día en la semana en la que podamos ir todos, podamos estar, las colaboraciones, los aportes de Virginia, que fue quien estuvo en ese archivo desde el inicio, digamos, también fue un aporte muy valioso para nosotros y un recurso humano muy valioso en esta participación porque aprendimos un montón. Así que nada, les queremos agradecer.